ahora estamos de regreso para poder desarrollar el tópico que nos convoca en este día. Entonces, voy a compartir la pantalla para compartir la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Espero que no tengamos ningún problema con la conexión y también voy a pedir la participación de muchos de ustedes, pero cuando ya termine su participación, voy a pedirles que puedan apagar sus micrófonos para que no se filtre el audio y pueda salir correcto esta clase que el día de hoy estamos desarrollando. Muy bien, entonces sin más retrasos y preámbulos, vamos a iniciar el día de hoy. El propósito de esta clase y de esta semana es reconoce y explica a el Perú como nación un proyecto inconcluso. Recordemos lo que hemos hablado en la última clase, cuando hemos hablado de lo que es nación, y hemos dado algunos aspectos teóricos para fundamentar lo que es nación, la nación política, la nación moderna, en torno a Gustavo Bueno y otros autores más, ¿no? Ese ha sido un marco teórico importante y los autores más relevantes que han escrito sobre la nación. Y en ese marco, bajo esa plataforma teórica, el día de hoy vamos a desarrollar el tópico de por qué el Perú no es una nación como tal. ¿Por qué decimos que el Perú, a 200 años de su independencia y de su vida republicana, no se le puede denominar una nación? Y para eso vamos a recurrir a los intelectuales más relevantes, más importantes, los estudiosos en el tema del Perú como nación, y en torno a eso vamos a entrar a responder esta pregunta en torno de por qué decimos que el Perú no es una nación y menos un Estado-nación como tal, y que es la base o la matriz del problema que tenemos en nuestro país. Entonces, comencemos con lo que nos dice Gonzalo Portocarrero. Para eso voy a pedir la participación de uno de ustedes que pueda leer lo que tenemos ahí. Profesor, ¿podría leer? Sí, señorita. Bueno, el Perú todavía no es una nación. Gonzalo Portocarrero. Muy bien, esto os parece bien sencillo, pero bien puntual. Lo dijo Gonzalo Portocarrero en una entrevista antes de fallecer. Sabemos que Gonzalo Portocarrero es uno de los sociólogos, o ha sido uno de los sociólogos más relevantes en el Perú, junto con Aníbal Quijano, Julio Kotler, entre otros más, pero que ya no está con nosotros. En una entrevista en torno a las fiestas patrias hace 3 a 4 años atrás, se le preguntó a Gonzalo Portocarrero sobre esto de la nación, y entre muchas cosas manifestó lo siguiente: el Perú todavía no es una nación. Y hay libros que yo les recomiendo que puedan revisar de Portocarrero, en donde él lo teoriza y lo explica. Y el día de hoy vamos a citar mucho también a Gonzalo Portocarrero para decir por qué el Perú, profesor, no es una nación y por qué en el sentido común. E incluso muchos profesores en la educación básica regular o la gente en el sentido común señalan que el Perú es una nación. Tenemos el Banco de la Nación, por ejemplo, pero son ideas muy básicas, muy rudimentarias, pero desde la teoría sociológica, desde el enfoque de las ciencias sociales, el Perú no es una nación y ese es un problema en pleno siglo XXI, y para el Perú, en el marco del Bicentenario, es un problema relevante, quizás el problema más urgente a explicar y a solucionar. Comenzamos recordando un poco lo que hemos hablado en la clase pasada cuando hemos explicado esto de la tipología, que es la nación, la tipología de la nación, y esto de la nación política o la nación moderna. Para esto recurrimos a Oneira y voy a pedir a alguien más que pueda participar leyendo el fragmento que tenemos ahí. Profesor, ¿puedo participar? Sí, señorita. Ya. Según Hugo Neira, en una perspectiva moderna, la idea de nación se decide por libre adhesión y voluntad de una comunidad política. No se ignora los nexos de nacimiento, raza, territorio o historia, sino que se prefiere que emerja una nación a partir de un conjunto de ciudadanos contratantes, a los que se supone
atan diversos lazos históricos. Muy bien, gracias, señorita. Entonces, recordemos que hemos hablado de la nación política, la nación moderna, y hemos hablado también de la nación étnica, esta idea básica de nación que hace referencia a que comparten historia, religión, territorio, entre otras cosas más. Pero ya en las sociedades, en globalización, en cambio, en proceso de modernización e interacción internacional, es muy difícil hablar de esta igualdad en estas condiciones de que todos tengan la misma historia, la misma raza y otros nexos o componentes tradicionales de lo que era la nación en la antigüedad. Pero la nación política o la nación moderna, dice Hugo Neira en el libro que tenemos ahí la portada, que es nación, él va a decir que no se trata de dejar a un lado el pasado, nuestra historia como tal, sino entender que ahora, bajo la idea del contrato social, de esta idea política, de que no solo no, que el Estado no sea, que el Estado no lo absorba todo, sino que todos podamos participar en los destinos de un país, hace referencia a la función del ciudadano. Por eso dicen los ciudadanos contratantes que se van a unir, que van a atar o tejer diversos lazos para poder construir la idea de nación. Bajo la perspectiva moderna, entonces, la nación viene a ser esa comunidad política en donde libremente, voluntariamente, todos los grupos, todas las personas deciden, ya un acuerdo, recordemos a Renan, a un plebiscito cotidiano para decir, vamos a tejer un plan en beneficio a todos, sin importar las múltiples diferencias que podamos tener, hay que encontrar un vínculo político para el bienestar general. Esa es la idea, la perspectiva de la nación en la actualidad política y moderna, y ahí tenemos a Hugo Neira que lo aborda de forma ejemplar, con ejemplos, con estudios bien serios sobre diferentes países en el mundo, sobre qué es nación. Entonces, antes de entrar a esto, a ver la cuestión de por qué el Perú no es una nación y por qué es importante y como proceso histórico y como realidad actual, hay que recordar lo que estableció no solo Mariátegui, no solo Gramsci, este sociólogo o este pensador italiano de antaño, y lo que sobre todo señala Gonzalo Portocarrero, que más adelante lo voy a citar, los intelectuales y la nación. El devenir de nuestra historia está repleta de grandes aportes. Tenemos a Arguedas, Vargas Llosa, tenemos a Manuel González Prada, tenemos a Gonzalo Portocarrero, Julio Cotelo, etcétera, ¿no? Sociólogos, historiadores, politólogos, literatos, entre otros, que han abordado la idea de nación de forma directa, de forma indirecta, de forma muy literal, muy alegórica, pero también de forma teórica, como lo hace Hugo Neira o lo hace Gonzalo Portocarrero. Por tanto, han sido los intelectuales los protagonistas principales en la explicación sobre la nación como un proyecto inconcluso. Y así los críticos, de la misma manera, los intelectuales, a los gobiernos, al Estado, de cómo es, y muchos de estos autores, cuando ustedes los revisan, van a hablar de proyectos nacionales, incluso Alberto Flores Galindo habla de esta idea de un proyecto nacional, un proyecto que involucra a todos, que no excluye a nadie. Desde Basadre se hablaba de esto, del Perú profundo, de que el Perú pueda construirse no a partir de la clase, de la metrópoli, de un centralismo, sino con la participación de todos los grupos existentes en nuestro país. Al ser la nación una categoría moderna, como ya lo hemos visto, nación política, nación moderna, ha sido básicamente teorizado por los intelectuales. En ese sentido, vamos a repasar, quizás no a todos, pero a los intelectuales más importantes que ha tenido el Perú y que sobre todo han estudiado o han polemizado, han explicado la idea de nación. ¿Y por qué? Por lo tanto, si los intelectuales, los estudiosos más importantes de nuestro país se han preocupado de esta categoría y de su aplicación en nuestro país, en nuestra realidad social. Entonces, repasemos entonces primero a un ícono del mundo intelectual en el Perú, ¿no? Básicamente, más allá de hablar de su ideología o política como tal, que muchos toman a Mariátegui en términos solo ideológicos, y eso es un error. En sociología hay que tomar a Mariátegui no solo como ideólogo, sino como estudioso de la realidad peruana. Su clásico libro, Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, es un libro que todo peruano debería de leer. Pero el día de hoy vamos a revisar el libro Peruanizamos al Perú, donde él da sus ideas sobre nación. Para José Carlos Mariátegui, en este libro ya mencionado, el Perú es todavía una nacionalidad en formación.
Y Mariátegui, no solo en los 7 ensayos, en otros libros más que ha escrito, y en Peruanizamos al Perú, que es un conjunto de artículos que él publicó en diferentes espacios, se reúnen y se publican como un texto. Y Mariátegui propone un nacionalismo que parta de la realidad peruana. La realidad peruana como tal, la realidad profunda, recordando a Basadre, la realidad profunda, la realidad de ese Perú no reconocido, de ese Perú no estudiado muchas veces, no incluido en el proyecto moderno, que integre a toda la población, a los grupos sociales del interior del país, especialmente a los indígenas, que para su tiempo había mucha exclusión, mucho racismo y discriminación, como hasta el día de hoy permanece, pero mucho se ha trabajado, mucho se ha hecho para que poco a poco estos grupos excluidos pasen a ser ciudadanos como tal, que quizás en la próxima clase hablemos un poco de esto en el marco del Bicentenario. Que nadie sea excluido, un nacionalismo desde abajo, en donde todos puedan participar, ya que, recuerda otra cita más de Mariátegui, este es el único nacionalismo que cuenta con su consenso. ¿Por qué dice Mariátegui que cuenta con su consenso este nacionalismo que parte de abajo, de aquellos grupos excluidos, históricamente excluidos, marginados? Porque la nación no se construye a partir de un grupo de poder, de una élite, no solo es el Estado. Sabemos que el Estado es la base institucional para construir el proyecto nacional, pero el Estado tiene que generar mecanismos de participación para que todos los grupos, todos los individuos puedan generar esta unidad y llegar a un proyecto nacional. Entonces, María te iba a decir, este tipo de construir un nacionalismo desde estos grupos de abajo, excluidos históricamente, tiene un consenso. Es decir, no se puede construir un proyecto en beneficio para el país si solo una élite, un grupo criollo, un grupo de poder político, ideológico, decide los destinos de todo el país. Y esto no debe ser así, se debe generar una participación democrática ciudadana. Entonces, ahí tenemos la portada de este libro que mencionamos de Mariátegui, Peruanicemos al Perú, que yo les recomiendo, jóvenes, el libro es bien popular, bueno, para los que estudiamos ciencias sociales, que ustedes lo puedan encontrar, en el original lo pueden encontrar en alguna librería, es bien pequeño, pero es un libro básico que repasa el tema de la nación y el tema de la identidad peruana, entre otros aspectos más. Mariátegui comparte entonces la misma idea de Ernest Renan. Recordemos a Renan en la clase pasada que hablaba de un plebiscito cotidiano, de integrar a que la nación no se va a limitar, no se va a reducir a la religión, a la costumbre, a aspectos históricos, sino implica decisiones políticas de concertación de las personas para un fin común, para un fin que nos beneficie a todos. Entonces, a pesar de las diferencias pasadas y actuales que tenga la población, no hay que ver, no hay que encontrar divisiones a partir de nuestras diferencias. Las diferencias no deben servirnos para dividirnos, sino deben servirnos para unirnos, porque con la diferencia encontramos mayor riqueza cultural. Y aquí nos dice entonces Mariátegui, el pasado, sobre todo, dispersa, ojo con esto, aísla, separa, diferencia demasiado los elementos de la nacionalidad tan mal combinados, tan mal concertados todavía. Es decir, Mariátegui para muchos no es, si bien es cierto que es parte del indigenismo, es parte de estos estudios de estos intelectuales que se puedan estudiar la realidad compleja del Perú y de estos grupos marginados y excluidos. Sin embargo, Mariátegui, ustedes saben que era más allá que un ideólogo, era un intelectual, y si hablamos que era un intelectual bajo la idea eurocéntrica, bajo la idea occidental europea, tenía una perspectiva moderna. Entonces no tenés idea un poco quizás cavernaria o del pasado. Decía, hay que recuperar la idea del pasado, del pasado, sino hay que ver la realidad en el contexto actual y no simplemente vivir el pasado que nos separa, que nos dispersa, sino hay que concertar, hay que buscar la unidad nacional. Explicaba la historia, pero alegaba también que esta no puede dividirnos, no puede determinar el presente y nuestro porvenir. Entonces ya Mariátegui, cuando mencionamos que el Perú es una nacionalidad en formación para su tiempo, él como intelectual, como estudioso, observaba esta realidad y hasta el día de hoy, esta realidad, quizás no en términos literales, pero se mantiene. El Perú está dividido, el Perú está fragmentado y todavía somos una nacionalidad, una nación inconclusa en formación. No hemos llegado a ser una nación como tal. Vamos a Mariátegui al ámbito de la literatura y la antropología. Nos vamos a Arguedas. Yo sé que ustedes han escuchado mucho de José María Arguedas, ¿no? Arguedas hizo antropología, hizo etnografía, hizo sobre todo literatura, pero sobre todo era una persona
que más allá de su producción intelectual, era una persona que tenía muchos conflictos internos, mucha experiencia de vida, que también resultado de esa experiencia de vida era su producción literaria, su producción académica e intelectual. Por eso hemos puesto aquí, recordemos que la clase que estamos desarrollando o que estoy desarrollando en esta hora es en torno a un ensayo que ya he venido trabajando y estamos poniendo solo síntesis sobre este texto. Entonces decimos aquí, sobre todo, aporta para entender la nación de la literatura, la antropología, pero sobre todo, jóvenes, esto es importante, desde su experiencia de vida personal, desde sus experiencias, sus conflictos internos que tenía y cómo él observaba la identidad, la nacionalidad en el Perú a partir de la experiencia de vida que había tenido. Por lo tanto, trata de transmitir la esencia de la nación peruana, una en donde coexistan todas las identidades culturales, dialoguen y apunten a un fin común. No, por eso es que a Arias hay que entenderlo en diferentes periodos, no solo en el periodo donde que era ciertamente una persona que hacía mucha apología o reivindicaba al indígena, pero también más adelante va a estudiar el proceso de mestizaje cultural, las culturas híbridas en términos de Néstor García Canclini, aunque esta categoría no existía en sus tiempos. Las novelas en donde mejor retrata esta necesidad existencial de la nación son Los ríos profundos, Todas las sangres y El zorro de arriba y El zorro de abajo. Pero ¿qué más nos dice Arguedas de forma quizás indirecta, alegórica, literaria sobre la nación? Quizás el libro básico en términos de literatura es Todas las sangres, en la referencia de este conflicto que describe en esta novela. Pero no vamos a hablar de la novela. Vamos a hablar de uno de sus diarios, porque ustedes saben que José María Arguedas tiene un trágico final, su vida tiene un trágico final por el suicidio, por los problemas internos que tenía, por los conflictos que tenía psicológicos también. Y en uno de sus últimos diarios, en su último diario específicamente, Arguedas escribe. Quiero que alguien pueda leer este fragmento que hemos tomado del último diario de José María Arguedas. Profesor, ¿puedo leerlo? La primera señorita que hizo su intervención. Ya, profesor. En su último diario, Arguedas escribe: despidan en mí a un tiempo del Perú cuyas raíces estarán siempre chupando jugo de la tierra para alimentar a los que viven en nuestra patria, en la que cualquier hombre no engrillentado y embrutecido por el egoísmo pueda vivir feliz todas las patrias. Arguedas se despide de este mundo de una forma trágica, pero a la vez alegórica, dar la vida por aquella idea de ver al Perú convertido en una nación. Muy bien, gracias, señorita. Arguedas es de estos intelectuales tan apasionados en su producción. Muchos literatos jóvenes escriben, los intelectuales en general escriben desde su experiencia de vida y argumentan, o sea, tu experiencia de vida a partir de argumentaciones de teorías, de investigaciones que realizan. Arguedas no solo hace literatura, hace bastante antropología también. Pero en sus diarios, ustedes ven que su diario no tiene una redacción, quizás respetando muchas comas o mucho orden, pero es lo que él escribe en sus tiempos de soledad, en sus tiempos de meditación personal. Y él va a decir, hemos tomado este fragmento porque Gonzalo Portocarrero también lo va a citar cuando habla de nación en torno a Arguedas. Despidan en mí a un tiempo del Perú cuyas raíces estarán siempre chupando jugo de la tierra, es decir, que nuestras raíces, en última instancia, seamos criollos, seamos sin importar el lugar de origen, todos pertenecemos a esta patria, a este territorio. Vivimos nuestra vida resultado del contexto natural en donde hemos nacido. Así que por eso dice, chupando el jugo de la tierra, para alimentar a los que viven en nuestra patria, en la que cualquier hombre no engrietado, no esclavizado, los grilletes de los esclavos de antaño, no embrutecido, o sea, no empujado a la ignorancia, al olvido, a la exclusión, por el egoísmo de unos, puedan vivir felices todas las patrias, todas las sangres. Entonces, Arguedas en este diario está expresando esa necesidad que él tiene como persona, como intelectual, del que el Perú ya no esté dividido, de que al fin y al cabo llegaron, contextualicemos esto, llegaron venezolanos, llegaron otros países, pero ya estamos compartiendo, somos vecinos,
vivimos en el mismo territorio y no hay que recordar o repetir la herencia colonial del conflicto, de la división, de que tú eres así, de que tú eres de otro lugar, entonces no me uno, no voy a generar mi propia identidad y voy a estar en rivalidad contigo, sino hay que vivir todas las patrias, todas las sangres, todas las culturas. El Perú es un país multi y pluricultural. Y esta multicultural, y esta pluriculturalidad, porque multiculturalismo hace referencia a algo quizás un poco más negativo, no debe ser motivo para dividirnos, sino para unirnos, pero hay muchos intelectuales y gente activista que utiliza eso para dividirnos más en vez de unirnos, y esa no es la idea de Arguedas. Y aquí ponemos, entonces Arguedas se despide de este mundo, él se quita la vida, él muere de una forma trágica, pero muchos que los estudiosos en Arguedas hablan de esta nostalgia que él tenía como persona, como intelectual, pero también esta nostalgia que tenía por el país, que no era y no lo es hasta el día de hoy una nación como tal. Hemos tenido una demora, así que vamos a dejar para un lado por esta clase el receso de los 5 minutos para no desconectarnos del tema que estamos explicando, porque ahora, respondiendo a esta pregunta, ¿por qué el Perú no es una nación? Ya hemos visto a Mariátegui, hemos visto a Arguedas, ahora veamos qué nos dice Alberto Flores Galindo, que es un historiador. Ya hemos visto a Mariátegui como pensador, filósofo, no es sociólogo. En todo caso, en términos de Gino Germani, hace pre-sociología. Hemos visto a Arguedas, literato, y ahora veamos a Alberto Flores Galindo, que es un historiador, ¿no? Bien conocido. Su libro Buscando un Inca es un clásico en las ciencias sociales en el Perú. Entonces, Galindo, o como se le llamaba Tito Galindo, siguiendo la línea trazada por Mariátegui y Arguedas, él era un estudioso de ambos pensadores. Esto es lo que ya explicaba Mariátegui y Arguedas, el racismo, la discriminación a un grupo que es ingente en el Perú, que es hegemónico o mayoritario en el Perú, a saber, el indio, el indígena y el hombre andino, o en términos que desde los 80 se hace más popular este término en los contextos, sobre todo urbanos, lo cholo. Lo que hasta nuestros días están buscando esa idea de la utopía andina. Y cuando habla aquí Galindo, la utopía andina es idea de estos grupos ingentes, grandes, indígenas excluidos históricamente del Perú, buscan ser parte de la modernidad, ser parte del Perú oficial, ser parte de la idea de nación, porque solo es una idea. La nación no solo es teoría, sino es práctica. Entonces, la utopía andina es justamente esta idea de estos grupos de buscar una reivindicación, de buscar llegar al poder, de buscar ser reconocidos como tal, en términos de Sinesio López en su libro Ciudadanos Reales e Imaginarios, ser ciudadanos de primera clase, no ser excluidos, no solo ser una idea, sino ser una realidad. Aquella idea colectiva e identitaria que los reconozca, los valore y les haga parte de la modernidad y la república. ¿Por qué, profesor, parte de la modernidad de la república? Porque esta idea de modernidad, si bien es cierto que se gesta en Europa, se teoriza, implica tecnología, implica educación, implica elementos, artefactos, cosas materiales y inmateriales que van a mejorar la vida, que van a dinamizar o mejorar o traer solución a problemas que muchas veces llegan a ciertos espacios urbanos o ciertas metrópolis, pero no se expanden o no se descentraliza al Perú en general. Por eso es que por ahí alguien dijo, la república es una república inconclusa, agrietada e imaginada, porque la república y la parte institucional y el Estado en la república no es lo mismo o no tiene representación o no llega a muchos sectores del Perú de su interior, como muchos lo denominan. Entonces, tomamos de este libro la idea de Galindo y él señala, habla de muchos aspectos. En esto habla de la política, habla de la discriminación del racismo en este libro, Buscando un Inca, pero habla de la idea de nación que no se puede construir justamente por el racismo y la discriminación que aún permanece en nuestro país. Si no se cambia esta realidad de discriminación, racismo, conflictos culturales, no se puede realizar la interacción sociocultural que se necesita para construir la nación peruana. Otro intelectual que nos habla de esto, de por qué el Perú no es una nación, Alberto Flores Galindo. De Galindo nos vamos a un intelectual, pero más que o solamente intelectual político. En realidad fue uno de los ideólogos, quizás el ideólogo más intelectual, ideólogo más relevante de este grupo político que hasta el día de hoy tiene representación.
electoral con el expresidente Ollanthumala, que es el Partido Nacionalista Peruano, ¿no? De Ollanthumala. Sergio Tejeda fue congresista, fue un actor político en su gobierno de Ollanthumala, y también no solo fue actor político, fue un intelectual y sociólogo, dicho sea de paso, es un sociólogo como tal, y que me pareció interesante su libro que publicó hace algunos años, La Nación por Venir, porque él trata de teorizar por qué el proyecto nacionalista, que es un proyecto político, tiene una fundamentación y es importante. Y su libro es bien interesante porque aborda la historia y algunos conceptos de la idea de nación en el Perú. Y él concluye de la misma manera que Mariátegui, que Arguedas, que Flores Galindo. Quisiera que alguien pueda leer el fragmento que tenemos de Sergio Tejada, alguien que pueda leerlo. Profesor, ¿podría leer? La señorita primero que hizo su intervención, que primero... Sí, profesor. Ya, señorita. Para Sergio Tejada no se ha consolidado la nación porque somos un país en el que la discriminación y el racismo siguen creando brechas y escisiones entre peruanos, afectando las relaciones humanas y el modo en el que el Estado se acerca diferenciadamente hacia sus ciudadanos. Asimismo, sostiene que no hay nación sin un proyecto nacional y este se construye en el plano político. Muy bien, gracias, señorita, muy bien. Vamos a comenzar por la última cita. No hay nación sin un proyecto nacional y este se construye en el plano político. Recordemos la idea de nación política, la idea moderna de nación que se construye en el plano político. Y Sergio Tejada, como actor político que fue parte del Estado, de la institucionalidad del Estado, y ahora como intelectual, él va a decir, porque en su libro él repasa a los autores clásicos también de la idea moderna de nación, y él va a concluir, desde el Estado, y por lo tanto desde lo político, por eso siempre que es una nación política, se construye la idea de nación. ¿Por qué, profesor? Recordamos esta idea. Porque la nación que va a juntar a diferentes grupos sociales, culturales, bien diferenciados muchas veces, necesitan de un liderazgo. Y un liderazgo en el plano republicano, en el plano del Estado, en el plano democrático, en el plano político. Y este liderazgo tiene que impulsar el proyecto nacional. Entonces, él reconoce como político, como intelectual, él reconoce, la idea, el proyecto nacional se construye en el plano político. Desde el Estado se construye la idea de nación. Porque un grupo humano, y más si es complejo y diferenciado, necesita un liderazgo. Necesita un liderazgo democráticamente elegido, definitivamente, no bajo una imposición, una dictadura o un totalitarismo. Nos ha consolidado la nación porque nos dice entonces, somos un país, ya lo que mencionaba Mariátegui, lo que mencionaba Arguedas, lo que menciona Tito Galindo, somos un país con brechas. En términos de esta historiadora que le he comentado en varias oportunidades, creo, que escribe su libro La República Agrietada, dividida, fragmentada, ¿no? Entonces, las relaciones, por lo tanto, estamos fragmentados, divididos, discriminación, violencia, racismo, y de la misma manera el Estado no está cumpliendo esta labor y hay una atención del Estado diferenciado, excluyente muchas veces, porque es muy centralista, porque muchas veces sus políticas educativas, culturales o diferentes aspectos no es de la misma manera el urbano y lo rural o dependiendo de cada región, o a nivel de cada región también, que son representaciones del Estado. El gobierno regional, los gobiernos locales, regionales, son las representaciones del Estado, de las instituciones del Estado en ese lugar, en ese espacio y tiempo, en esa jurisdicción. Entonces, el Estado no se reduce al Congreso, no se reduce a los tres poderes. El Estado implica a todos los ministerios y implica gobiernos regionales, locales que existen en todo el país. Entonces, como que el Estado, y como actor político, no acerca a los ciudadanos, no une, sino muchas veces divide con este trato diferenciado. Promueve el racismo y la discriminación también desde el aparato del Estado. Entonces, él va a decir de la misma manera, y el libro de su libro literalmente lo dice, la nación por venir. ¿Por qué la nación por venir? Y ahí él, al final, en un capítulo final, le va a decir, ya da las ideas políticas del proyecto de Ollanthumala, y bueno, ahí podemos cuestionar algunas cosas, pero él va a decir, hay que construir desde el Estado esa nación que todavía no somos, que está por venir, que eventualmente o planificadamente tenemos que llegar a ser. Ahora nos vamos a Julio Kotler, sociólogo, historiador, politólogo, sobre todo, más reconocido como politólogo, que ustedes lo han leído en uno de sus capítulos y de su libro que tenemos ahí, Clase, Estado y Nación del Perú. Quisiera que alguien pueda leer el fragmento que tenemos de Julio Kotler.
¿Sí lo puede leer? Ya, señorita. Bien. ¿Por qué el Perú no es una nación? Julio Kotler busca explorar los grandes problemas que determinan la mencionada continuidad entre el lejano pasado colonial y el presente inmediato, frustrando la construcción nacional y democrática del Estado y de la sociedad. Es decir, se trataba de comprender los factores estructurales que sistemáticamente habían bloqueado la integración social y la imaginaria constitución de una comunidad nacional. Muy bien, entonces, desde el ámbito político, sobre todo, Julio Cotler nos va a decir, bueno, él, esto cita lo tomó en la primera parte de su libro, en donde entonces hay que ver la realidad desde el pasado colonial y entender el presente a partir del pasado. Muchas veces les he mencionado, la historia está sobre todo para explicar no el pasado, sino el presente, y entonces él habla de la frustración en la construcción nacional y democrática del Estado y de la sociedad. Es decir, se trataba de comprender los factores estructurales. Él habla de todo lo que expone en su libro. Entonces, en esta cita que hemos puesto, está sintetizando lo que ha expuesto en su libro. Los factores estructurales que sistemáticamente habían bloqueado la integración social y la imaginaria constitución de una comunidad nacional. ¿Por qué imaginaria, profesor? ¿Y por qué esto lo hemos tomado de uno de sus prefacios después de años de haber publicado en una de sus últimas ediciones de su libro Clase, Estado y Nación del Perú? Porque él va a decir entonces que hasta el día de hoy esta comunidad nacional es una imaginación, es una idea, pero no es aún lamentablemente una realidad, y él va a decir, sobre todo por el papel del Estado, el rol del Estado que históricamente ha jugado en nuestra historia. Ahora nos vamos con un peruanista, un historiador que muchas veces ya les he citado en varias clases, a Peter Claren, que nos habla de que en este libro que también hemos mencionado, Nación y Sociedad en la Historia del Perú. ¿Qué nos dice Peter Claren? Se trata de una incapacidad crónica, ojo con esto, crónica, por parte del Estado moderno para superar los legados, la herencia colonial del colonialismo y del subdesarrollo que efectivamente inhiben hasta hoy la integración y la consolidación de la nación peruana. En otras palabras, el pasado, esas prácticas que hemos heredado desde la colonia, esas ideas, esas prácticas criollas, esa mala gestión pública, todos esos problemas que sobre todo han sido políticos que hemos desarrollado desde la colonia hasta el día de hoy, no permiten que el Perú sea una nación. O sea, no se puede construir el proyecto de nación, y el Perú no es una nación justamente por la pesada herencia colonial que aún permea el Estado, la sociedad en general. El Estado peruano no tiene la capacidad de gestionar el bienestar, por eso el desarrollo del país. En estas condiciones se ha imposibilitado la construcción del proyecto nacional. Ahora nos vamos con Gonzalo Portocarrero, que lo he mencionado en varias oportunidades. Quiero que alguien pueda leer la cita que tenemos ahí de Gonzalo Portocarrero. ¿Alguien lo puede leer? Profesor, ¿podría leer? Sí, señorita. De Gonzalo. Para Gonzalo Portocarrero, la idea de nación se enraiza específicamente en la fraternidad, en la existencia de un deber moral para con los otros, un deber llamado a convertirse en una costumbre, en un principio cuya validez se da por descontado. Reconocer la dignidad del otro, guardarle una actitud de respeto y simpatía. Ese otro es como yo y me identifico con él, es como mi pariente. Nos une muchas cosas. Muy bien, gracias, señorita. Gonzalo Portocarrero tiene un libro, que ya lo voy a poner la portada más adelante, que habla sobre los intelectuales y la idea de nación en el Perú. Es el libro quizás que mejor aborda la idea de nación desde los intelectuales en el Perú, ¿no? Y ahí dice lo siguiente: la idea de nación se enraiza específicamente en la fraternidad de las personas, de los grupos sociales, en la existencia de un deber moral para con los otros, un deber moral como ciudadanos que tenemos para con los otros, por más que sean diferentes, por más que sean diferentes, el yo con el otro. No somos diferentes, pero tenemos que tener el deber moral de unirnos, de ayudarnos,
de encontrar proyectos comunes, un deber llamado a convertirse en una costumbre, en un principio cuya validez se da por descontado, reconocer la dignidad del otro. Ahí habla de por qué esta discriminación, este racismo, estas diferencias, muchas veces por cosas insignificantes que no permiten que haya unidad, que haya una actitud de respeto, de simpatía. Entender, dice Gonzalo Portocarrero, que yo me tengo que identificar con el otro, que no puedo verlo como lejano, como diferente a lo que yo soy, sino encontrar cosas que nos unan. Y en realidad, dice Gonzalo Portocarrero, hay un montón de aspectos que nos unen y en ese contexto podemos construir la idea de nación que tanto se ha estudiado por diferentes intelectuales en Perú y que al día de hoy, a 200 años, no lo hemos logrado. Ahí ustedes pueden ver la portada del libro, La urgencia por decir nosotros, los intelectuales y la idea de nación en el Perú republicano. Ahí, en este texto, Gonzalo Portocarrero cita a una serie de autores, muchos que no los estoy citando aquí, estoy citando quizás a los más relevantes, intelectuales que han abordado la idea de nación. Y él lo resumo como el decir nosotros. ¿Por qué decir nosotros? Porque la idea de nación, como se construye, a partir del Estado, pero también se tiene que convertirse en un discurso, y los intelectuales son los llamados a dar este discurso racional para unirnos como país y construir la idea de nación. Por lo tanto, dice Portocarrero, si la nación implica construir un proyecto sugestivo de vida en común que sea por todos asumidos, que todos asumamos nuestra responsabilidad de unirnos. El proyecto nacional no puede ignorar a la mayoría de la población del país. Y aquí Gonzalo Portocarrero recuerda a Arguedas, recuerda a Mariátegui, recuerda a Alberto Flores Galindo, a otros autores que abordan esta problemática de la discriminación, del racismo y otros problemas más que impiden que la población pueda encontrar esta cohesión, esta unidad. Entonces, dice, se trata de buscar lo común más allá de las diferencias, lo que muchas veces lo he mencionado en estas clases. Encontrar, unirnos a pesar de las diferencias. Es necesario involucrar a todos porque es un proyecto que solo es posible con la participación de cada uno de nosotros. Desde el plano ciudadano, el Estado cumple su rol y la población cumple su rol a partir de la Constitución ciudadana. Nos surge construir aquí y ahora, dice Portocarrero, un nosotros futuro e ideal, porque todavía no lo hemos conseguido, lamentablemente. Ahora, para no extenderme mucho y para que esta clase sea bien puntual, respondiendo también a la pregunta, ¿por qué el Perú no es una nación? Volamos Hugo Neira, quizás junto con Gonzalo Portocarrero, entre otros más, pero sobre todo estos dos, son los que teorizan directamente la idea de que el Perú no es una nación y lo fundamentan, ¿no? Quisiera que alguien pueda leer la cita que tenemos ahí de Hugo Neira. Maestro, Sí, ¿puedo dar señorita. lectura? Sí. Sí, señorita. Ok. Para Hugo Neira, lo que está en juego es lo que no hemos conseguido hasta ahora, la nación, el Estado, la articulación entre ambos, el no haber entrado del todo a la razón moderna. El progreso consiste en que la política se vuelva en el Perú, por eficaz, aburrida, y que del Leviatán de Thomas Hobbes pasemos al contrato social de Jean Rousseau, es decir, de la voluntad de uno a la voluntad de todos. Muy bien, gracias, señorita. Hugo Neira es un intelectual sociólogo, definitivamente, defensor de la idea moderna traída desde Europa. Por eso habla de la razón moderna, que muchas veces también creo que lo he mencionado. Entonces, él va a hacer una reflexión. ¿Qué es lo que no se ha conseguido? No solo en el libro que ya hemos mencionado que es Nación, sino también en el otro libro sobre las independencias. Nos dice, lo que está en juego es lo que no hemos conseguido hasta ahora, la nación, el Estado, la articulación entre ambos, el Estado-nación. El no haber entrado del todo, estamos en transición, en otras palabras, a la razón moderna. Porque, vuelvo a repetir, la idea de nación es una idea moderna, una nación política, no la idea de la nación étnica, e menos aún la idea de la nación biológica, que son ideas rudimentarias de nación, pero en el contexto moderno, sobre todo desde el siglo XIX hasta nuestros días, esta es la idea de nación vigente. Y en el marco de eso también nos dice en su libro, hacia la tercera mitad, tomamos esta otra cita,
El progreso consiste en que la política se vuelva en el Perú por eficaz aburrida, es decir, no importa que sea aburrida, lo importante es que sea eficaz. De Leviatán, recordemos a estos dos pensadores en el contexto político, el Leviatán, que es un Estado que lo absorbe todo, que con temor presiona a sus ciudadanos, a su población, dejemos esta idea, sino hay que aperturar la idea democrática, el plebiscito cotidiano de Renan, el contrato social de Rousseau, la voluntad de uno no, sino la voluntad de todos a través de un proceso democrático. No que a través de un proceso democrático, a través de una república, a través de un Estado, a través de una razón moderna, porque los países que son Estado-nación y que han logrado un progreso, un éxito y son países desarrollados, han llegado a lo que dice Hugo Neira, la razón moderna. Es decir, dejar estas diferencias, consolidar un Estado fuerte, como lo ha hecho China, como lo ha hecho Japón, como lo ha hecho Alemania, como lo ha hecho Inglaterra, como lo ha hecho Estados Unidos, un Estado fuerte en donde no puede ser tanto la ideología ni la política, sino la idea de racional, de salir adelante todos, de un progreso, de una idea que nos beneficia a todos. Claro, no son países en términos perfectos, pero son sociedades que en muchos aspectos, en muchos sentidos, a países como el Perú en Latinoamérica, tienen cierto avance en muchos aspectos económicos, sociales, culturales, científicos, entre otras cosas más. Entonces hemos mencionado Hugo Neira, Mariátegui, Portocarrero, intelectuales relevantes, los más importantes que han estudiado la nación del Perú, para sostener la idea de que Perú no es una nación en sus 200 años de vía republicana, en sus 200 años de independencia. Y concluimos de esta manera entonces. Hasta el día de hoy no hemos logrado ser una nación y evidentemente es porque también tenemos serios problemas, y lo dice Hugo Neira, lo dice Julio Kotler, entre otros más, en la estructuración del Estado. Y ya sabemos muy bien que sin Estado no hay nación. Esto quiero que se le grabe muy bien. Sin Estado no hay nación. La idea de nación no se puede construir si el Estado está fallido, si el Estado está inconcluso, si el Estado es corrupto, para hablar de nuestra realidad, si el Estado está dividido, como hoy el día lo está, fracturado, muy informal, con todos los problemas que tiene, pesa más la ideología. Muchos grupos políticos llegan al gobierno, manejan el aparato del Estado, pero deciden hacer lo que su ideología les manda más que el bienestar para el país. Van de la mano, por lo tanto, están plenamente articulados, pero el primero antecede al segundo, es decir, primero es Estado, después es nación, por eso se habla Estado-nación. Las sociedades modernas erigen un Estado para después construir una nación, esto es un Estado-nación, lo que ustedes van a leer en libros de autores internacionales, los Estado-nación, como lo dice Huntington en su libro Choque de Civilización, sabe los Estado-nación, y muchos politólogos, esta idea de Estado y nación es el vínculo, Estado primero, después nación. La parte política, estructural, institucional, con la parte ciudadana, con la parte cultural que nos vincule a todos los que pertenecemos a un país, ¿no? El Perú todavía está muy lejos de esto. Tenemos un Estado débil y una nación en formación, un proyecto que hasta nuestros días, a puertas, en este caso ya con la celebración del Bicentenario, y la República está inconcluso. Por eso decimos que la nación es un proyecto inconcluso en el Perú. Y para ya cerrar y no hacer muy largo, sino que esta clase sea bien puntual, la meta es ser un Estado-nación. Es decir, la meta que ha logrado Estados Unidos, que ha logrado Inglaterra, que ha logrado Alemania, Japón, China, entre otros países más, es vincular todas estas dos categorías. Estado, a través de una república, para hablar en términos sencillos, Estado con instituciones fuertes, descentralizadas, que incluyan a la población, y la parte de nación, que involucre la participación de la población, de la ciudadanía. No solo, como hemos puesto ahí la imagen, bueno, somos una nación Perú porque cuando juega el Perú, todos estamos haciendo la barra más importante, estamos contigo Perú. La nación no se reduce a esas identidades muy superficiales y efímeras. La nación implica tu comportamiento diario, el plebiscito cotidiano, el acuerdo diario de que cada día voy a comprometerme como ciudadano para buscar el beneficio de mi barrio, de mi comunidad, de mi ciudad, de mi país, de mi sociedad. En síntesis, diríamos entonces, en el Perú la nación es un proyecto inconcluso. Esto ya está bien en claro. Lo han dicho Portocarrero, incluso Mariátegui, Arguedas, etcétera, Hugo Neira sobre todo, incluso ustedes han revisado entrevistas en YouTube de Hugo Neira, y muchos intelectuales por ahí, o quizás no intelectuales o académicos en todo caso, hablan que Perú es una nación, somos una nación, pero abordan la idea de nación en términos muy rudimentarios, y si van a hablar de la nación étnica o cultural, menos aún podemos ser una nación étnico-cultural, porque somos un país
multicultural, pluricultural, pero el hecho de que somos un país pluricultural no significa de que hay muchas naciones. En el sentido étnico, quizás, posiblemente, pero difícilmente, en el sentido político, mucho menos, ¿no? Aún no somos una sociedad de razón moderna que se caracteriza por ser un Estado-nación. Por tanto, al Perú, aquí hablamos básicamente del Estado, y a los peruanos, ciudadanos, la ciudadanía en sentido individual, en sentido colectivo, nos toca llevar a cabo la gran tarea de ser una nación. ¿Y por qué, profesor, nos hablas de nación y por qué es importante el marco del bicentenario y los procesos políticos que hemos vivido? Porque ya se recuerda en la clase que hablamos sobre la independencia muchas semanas atrás, el significado más importante, y hemos citado a varios historiadores, a varios expertos en independencia, señalaban y sostienen que el significado o el propósito más relevante que se tenía cuando se produjo el proceso de la independencia del Perú era hacer del Perú una nación. Y al día de hoy, a 200 años, no se ha logrado. En otras palabras, automáticamente o de forma lógica, cuando el Perú logra su independencia, se va a convertir en una república, definitivamente, porque ya no va a depender de una colonia, va a generar su propia estructura de gobierno, va a generar su república y va a tener un Estado, y poco a poco liberal y democrático. Eso era algo totalmente que lógicamente se llevó a cabo en el Perú, aunque también tiene sus problemas, un Estado fallido, corrupto, etcétera, una crisis de las instituciones, etcétera, pero mal que bien somos un Estado, vivimos una república agrietada, inconclusa, imaginada, pero estamos ahí. Pero la idea de nación era lo más importante. La idea de nación era lo más importante, lograr la unidad de todos los peruanos, incluirlos a todos, sin discriminación, sin racismo, sin marginación, incluirlos a todos y no dividirnos, sino unirnos con un proyecto nacional. Porque hay sociedades más disciplinadas, como las sociedades asiáticas, como las sociedades europeas. Si ustedes viajan o tienen familiares ahí, donde hay menos basura, hay menos problemas, menos delincuencia, más formalidad. Nosotros es un país totalmente informal que muchos pueden justificar por la pobreza, etcétera. Pero tenemos un montón de problemas que se reducen en nuestras vistas de que el ciudadano también es responsable. No solo es responsabilidad del Estado, no todo recae en el Estado, sino también en la participación de la población, de los ciudadanos, para construir esta idea de nación en el Perú. La nación, si bien es cierto, parte del Estado, ya lo ha dicho Basadre, lo ha señalado Mariátegui, entre otros más, pero también tiene que partir, si bien es cierto que el Estado va a ser la institución de liderazgo político que va a dirigir este proyecto nacional, pero también tiene que partir desde abajo, la participación de todos los grupos, de todos los sectores de la sociedad, con la meta de la idea de una nación. Podemos poner ejemplos, podemos quizás ampliar tocando punto por punto el libro de Hugo Neira, que es Nación, donde él pone características bien puntuales de por qué México, de por qué la India, de por qué Inglaterra, de por qué Japón, o países que él pone como ejemplos de que son nación, y lo compara con el Perú. Es una comparación, hace un proceso histórico, categórico, teórico, y dice, estos países, por esto, son una nación, pero el Perú, por estas cosas, no es hasta el día de una nación, y menos un Estado-nación. Este binomio, estas dos categorías, no han logrado construirse como tal, ni combinarse para el bienestar de todos los peruanos. En el Estado ya sabemos por la cuestión política, la corrupción, los grupos de poder que buscan sus intereses económicos, ideológicos, los alcaldes, los gobernadores se corrompen, los ciudadanos también. Entonces, estamos en un país muchas veces totalmente corrompido, lamentablemente. Y la próxima clase vamos a hablar también de corrupción en el marco de esta crisis política y en el marco de que ha sido, como lo dice Alfonso Quirós, una característica bien recurrente desde la independencia, la corrupción en todos los sectores estatales, institucionales del Estado, valga la redundancia, en nuestro país. Terminamos entonces esta clase diciendo que la meta, recordando los Juegos Olímpicos que ya terminaron, la meta de un deportista y bueno, de un atleta es llegar, digamos, a la meta de ganar la carrera, ¿no? En el Perú esta meta es ser un Estado-nación. Al día de hoy, con los 200 años, no lo hemos conseguido. Quizás 200 años es muy poco, ¿no? Como alguien por ahí puede decir. En todo caso, se ha avanzado poco, estamos en camino. La idea es un día convertirse en un Estado-nación competente, industrializado, desarrollado, y que pueda dejar ya esta lógica de corrupción, discriminación, pobreza, desigualdad social, etcétera, ¿no? Sí se puede, porque es un proyecto racional, no es una utopía, no estamos aquí con ideas utópicas,
es un proyecto racional, es una razón moderna, como muchos países en el mundo lo han logrado. Y en el marco de esos sus ensayos que ustedes están desarrollando, van o giran en torno también a este aspecto. Contribuir a entender el Perú y entendiendo sus problemas, contribuimos a explicar y a buscar soluciones que nos han afectado tanto y que impiden que el Perú se convierta de una vez por todas en una nación que no sea un proyecto inconcluso como hasta el día de hoy, en los 200 años y en la vida republicana lo es. De esta manera terminamos la clase de este día, jóvenes, o la exposición básicamente. Espero que haya sido bien puntual, bien directo en la explicación de este tópico. No lo he querido extender mucho, la idea era